Bienvenidos nuevamente a La Voz de las Escrituras con Fabio. En esta ocasión tenemos la oportunidad de revisar, de analizar una porción muy interesante, muy linda en las Escrituras, en la Palabra de Dios, en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Encontramos un tema muy lindo a partir de los versículos 26 hasta el 39, y el título de esta porción es el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno. Pues yo creo que si quisiéramos nosotros buscarle un propósito a esta porción, a la que le vamos a analizar esta vez, yo creo que el propósito sería el descubrir que en nuestros peores momentos, Cristo puede llegar a nuestras vidas. En nuestros peores momentos, Cristo puede llegar a nuestras vidas. ¿Por qué decimos esto? Pues tenemos que mencionar que al decir gadareno, estamos diciendo que este endemoniado, este hombre, desafortunado él, pues pertenece a un lugar llamado Gadara. Esta Gadara no es territorio judío. Está a la derecha del río Jordán. Es decir, si nosotros pusiéramos un mapa sobre la mesa, nosotros vemos que está el mar de Galilea, luego el río Jordán para el sur, se dirige hacia el sur, y al lado izquierdo de nuestro mapa está Israel, Galilea en esta parte. Cruzando el río Jordán para el otro lado, ya no es Israel, es territorio pagano. Son paganos, son aquellos despreciados por el pueblo de Dios. Gadara no está en la tierra prometida, está en la tierra de aquellos que no saben del Señor, que no conocen de Dios. Está al otro lado del mar de Galilea, pues está como a unos 9,5 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Entonces, ahora sí, con este antecedente, el mar de Galilea y Gadara en el territorio de los gentiles, de los paganos, de los que no conocen y no alaban al Señor, pues de pronto nuestro Señor se dirige para allá. Y veamos lo que dice. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26, dice así: y arribaron a la tierra de los gadarenos, es decir, a esta tierra, a la tierra de los paganos, que está en la ribera opuesta, ¿no?, de Galilea. Es decir, Galilea, el río, y para el otro lado. Ahí está Gadara, ¿no es cierto? Y el versículo 27 dice: y al llegar él a tierra, hablando de nuestro Señor Jesucristo, él iba con sus discípulos, dice, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad de Gadara, dice, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. ¿Qué condiciones de este hombre? No vestía ropa ni moraba en casas, sino que moraba en los sepulcros. Ahora tenemos que saber que entre Gadara y el mar de Galilea, estos 9,5 kilómetros, en el trayecto, casi llegando al mar de Galilea, ahí estaba el cementerio, y pues estaba en la parte superior de una colina y se podía ver en la parte de abajo la orilla, es decir, ahí llegaba nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo se acercaba a la orilla, el gadareno, el endemoniado de Gadara, estaba viendo que venía la barca. Es por esto que dice el versículo 28, al ver a Jesús, es decir, bajó al encuentro, al ver a Jesús lanzó un grito, estoy en el versículo 28, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora, qué interesante es esto de que es un hombre endemoniado que llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No se postró,
llama la atención esto, para pedir ayuda, como aquel leproso que se postra delante de nuestro Señor Jesucristo, como aquella mujer desesperada que entre la multitud toca el filo del manto de nuestro Señor Jesucristo para pedir ayuda, para pedir sanidad, para pedir clemencia. Y de pronto no llega aquí sin pedir salvación ni perdón de pecados, sino que lo que pide él al final del versículo dice: te ruego que no me atormentes. Es interesante esto porque en el versículo 29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo a ese espíritu inmundo que salga de este pobre hombre, pues dice: hace mucho tiempo que se había apoderado de él, y por más que le encadenaban con grillos y con cadenas, él, rompiendo las cadenas, era empujado e impelido hacia el desierto. ¡Qué situación tan difícil! ¡Qué situación tan terrible! ¿Se podría estar en una situación peor? Un hombre que la gente lo ata con cadenas, con grillos, y vive en los cementerios en semejantes condiciones. En el versículo 30 dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y entonces este ser que poseía a este pobre hombre le dice: me llamo Legión. Ahora, claro, nosotros si investigaríamos un poquito diríamos que legión es una palabra nada religiosa, sino más bien típica del ejército romano. Una legión, decía, que es un grupo de más o menos 6.000 hombres. Y si queremos ser más detallistas, 5.000 hombres son soldados y los otros 1.000 son los encargados de asistencia y del mantenimiento de estos soldados. Son los que transportan el agua, la comida, son los que hacen mantenimiento de los equipos, de las armas. Una legión compuesta de más o menos 6.000 hombres. Luego dice el versículo 30, me llamo Legión porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que los mandase al abismo. Ahora, este es otro detalle bastante importante. Viene este demonio, se postra delante de nuestro Señor Jesucristo, poseyendo a este pobre hombre, y le dice: no nos lances al abismo. Esto, decía, es interesante, muy importante, porque el único que puede mandar a los demonios, castigar a los demonios, enviándolos al abismo, es Dios. Entonces, aquí este demonio está reconociendo, está confirmando a la gente que lo rodea que Cristo es Dios. Qué bonito detalle, me encanta esa parte, me encanta tomar en cuenta esa parte. Dice el versículo 32, y allí había un hato de muchos cerdos. Claro, decíamos, nosotros estamos en tierra pagana porque, entendemos que en el pueblo judío los cerdos son impuros, no se admite, son detestables. Entonces, por eso sabemos que estamos al otro lado del Jordán, en la tierra de los paganos. Dice, y había allí un hato de muchos cerdos. Esto implica que ellos comían, que este es su negocio, que es un modo de vida, que están familiarizados con los cerdos. Dice que pasía en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Y los demonios, versículo 33, salidos de aquel hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Este lago, pues, es el mar de Galilea, ¿no es cierto? Versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, yendo a dar aviso en la ciudad y por los campos. Y saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron a aquel hombre, de quien habían salido los demonios, estaba sentado a los pies de Jesucristo.
Qué interesante, los que nos gustan los detalles de las Escrituras sabemos que cuando una persona se sienta a los pies de otra, está diciendo: soy tu alumno, soy tu discípulo. Pues Marta y María ahí estaban, una sirviendo y la otra sentada a los pies de nuestro Señor Jesucristo. O como Pablo, cuando decía, golpeándose el pecho, decía: soy instruido a los pies de Gamaliel. Aquí el endemoniado gadareno, que ya no es endemoniado, de pronto está a los pies de Jesucristo, está aprendiendo de Jesucristo, conociendo a Jesucristo, es un discípulo de Cristo, ¿no es cierto? A los pies de Jesucristo. Y estaba vestido, dice el final del versículo 5, estaba en su juicio cabal, y todos tuvieron mucho miedo. Ahora, esta parte es difícil de entender. ¿Por qué tuvieron miedo? Tal vez porque son paganos y no conocían las Escrituras, no sabían del Mesías prometido que habría de venir, y de pronto ven uno que tiene tanto poder, que logra hacer lo que ellos no pudieron. Tal vez todos sus familiares trataron de ayudar, tal vez la gente tenía miedo del gadareno, tenían pánico del gadareno, y de pronto llega uno que con su palabra, de pronto el gadareno está en su sano juicio. Y de pronto también miedo de que todo el hato de cerdos había desaparecido y había caído por el barranco. Pues esto habrá sido un negocio, digo yo, un negocio grande, habrán habido grandes pérdidas, no sé, en verdad podríamos imaginar muchas cosas, pero es como que un par de detalles que nos ayudan a entender por qué, en vez de ver al gadareno sano y alegres de esto, felices de esto, gozosos de este evento, más bien sienten miedo. Digo yo, habrá sido por eso. Y en el versículo 36 dice: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios contigo. ¿No es cierto? Y el endemoniado se fue, regresó a su casa, dice el final del versículo 39, y publicando por toda la ciudad, hablaba de cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le dijo: anda y di las cosas que Dios hizo contigo, y él mencionaba las cosas que Jesús hizo con él. Maravilloso, diríamos. Parece que el gadareno nos ayuda a entender que Jesús es Dios, que es un punto muy importante para nosotros como creyentes. Jesús es Dios. Ahora, de este relato, yo creo que podemos sacar tres enfoques, tres aplicaciones que serían importantes para nosotros como conclusiones. En verdad, diríamos que se pueden sacar muchísimas aplicaciones, muchísimos enfoques, pero saquemos tres para nosotros en esta ocasión. El primero, tendríamos que decir que nuestra peor situación en nuestra vida no limita la obra de Cristo en nosotros. Nuestra peor situación en nuestra vida no limitaría la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque este pueblo de Gadara en verdad es un pueblo al que de ningún punto de vista Jesús habría debido llegar. No se pensaría en eso. Más bien, ningún hombre santo del templo llegaría a este lugar de los paganos, al otro lado del Jordán, pero de pronto nuestro Señor Jesucristo acude a este lugar a donde crían cerdos. Yo digo, es muy natural sentirse alejado de Cristo, y no solo eso, sino que es natural uno mismo alejarse de Cristo, casi hacer un esfuerzo por alejarse de Cristo. Alguna vez hicieron un experimento, un grupo de creyentes cristianos, y dijeron: fiesta gratis para todos, y se llenó el estadio. Se llenó el estadio al punto de que había gente afuera rogando y diciendo: queremos entrar, pero se decía: ya no hay espacio. Cuando empezó el programa, lo primero que dijo la persona que dirige el programa, dijo: esta es una fiesta, pero es una fiesta espiritual, en el nombre de Cristo. A los pocos minutos
el estadio estaba casi vacío, ya no había gente afuera rogando por entrar. Spurgeon decía, y creo que es una frase de él, que decía: no hay que buscar al alejado del Señor en medio de una multitud. No es 1 en 1.000.000. El alejado del Señor es la misma multitud. El alejado del Señor es ese 1.000.000 de personas. Hay que buscar al que es cercano al Señor. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros mismos sentimos una apatía, y a veces una profunda apatía por las cosas sagradas. Muchas veces nuestra lejanía misma responde a una conciencia cierta de nuestra vida que es desagradable al Señor. Nosotros mismos nos vamos al otro lado del Jordán. Nosotros mismos, a veces con nuestro estilo de vida, nos parecemos a los que criaban, a los que apacentaban los cerdos. Incluso nosotros mismos, con nuestro estilo de vida, a veces somos los que habitamos en el cementerio ese, los que rompemos las cadenas, los que somos desagradables para el resto de la sociedad. Sin embargo, yo creo que aquí en este punto vale decir esto. ¿Estás dispuesto a bajar del cementerio a la orilla y hablar con Jesús? ¿Te gustaría bajar de este lugar, bajar de Gadara a la orilla del mar de Galilea, a la orilla de tu vida, y hablar con Jesús? Te digo esto, sin falta, Jesucristo está en esa orilla. Jesucristo vino por ti, Jesucristo vino a ayudarte y liberarte. Hay un segundo punto que yo creo que es muy importante aquí y que debemos destacarlo en este cuadro, en esta escena del endemoniado gadareno. Es que cuando nosotros tenemos una situación muy difícil, imposible, nosotros deberíamos ponerla en las manos de Cristo. Cuando nosotros tenemos una situación que es imposible para nosotros, nuestro recurso mejor es colocar esta situación en las manos de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque yo imagino la familia del endemoniado gadareno. Pues él habrá tenido familia, no dicen las Escrituras, pero imaginemos nosotros, ¿habrá tenido una madre? Probablemente sí tenía una madre que lloraba y que le aconsejaba, que le pedía, que le rogaba. ¿Habrá tenido unos hermanos, unas hermanas? Probablemente sí, que le deseaban lo mejor, que trataban de conducirlo a las mejores cosas. ¿Habrá tenido tíos, tías, primos? No sé. Qué situación difícil para esa gente, para esa madre, ¿no es cierto? Tal vez luego el mismo pueblo habrá intentado ayudarlo, porque dice al final del versículo 29 que este hombre tenía grilletes y cadenas. ¿Quién se los puso? ¿Qué lucha habrá sido para ponerle estos grilletes y cadenas? Esto me hace pensar en nuestros propios esfuerzos, tu esfuerzo, mi esfuerzo, muchas veces para resolver estos problemas que nos agobian, que nos destruyen, ¿no es cierto? Más de uno, yo creo que de tu historia, y ha sido la mía muchas veces, decir, he luchado contra vicios, he luchado contra situaciones, he luchado contra pecados, he luchado contra enfermedades y no he sido victorioso. Siempre termino derrotado porque mi esfuerzo no es suficiente y al final del día estamos frustrados, estamos deprimidos. Pero hay algunos que estas situaciones, que estas mismas manías, que estos mismos pecados, que estas mismas falencias, que estas mismas enfermedades, las han colocado en las manos de Cristo. Y al final del día se ven victoriosos, levantan las manos llenos de esperanza y llenos de alegría. Es que Cristo es nuestra mejor opción. Podemos estar seguros que lo que es imposible para nosotros, para Cristo sí es posible. Porque yo no creo que alguno de nosotros recurre a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, ayúdame, estoy en los sepulcros, estoy en medio del cementerio. Y Jesucristo dice: ¿sabes? Esta no es mi área. En esta situación yo no tengo poder, no tengo autoridad. No hay nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder y la voluntad de ayudarnos.
cualquiera que sea nuestra situación, cuando tenemos un imposible, pongámoslo en las manos de Cristo. Yo digo, ¿quisieras en esta noche, en este día, confiarle a nuestro Señor Jesucristo tus luchas perdidas? ¿Te animas a ponerle esas luchas que con tus fuerzas están perdidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo? Anímate. Habrá victoria, habrá gozo en tu corazón al final del día. Pero hay un tercer punto que yo creo que nosotros deberíamos ver aquí en esta historia del Gadareno, y es esta: si Cristo nos ha salvado, nuestro mejor lugar para estar es a los pies de Él. Si Cristo nos ha salvado, no hay mejor lugar que a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este tercer punto es muy importante, porque cuando la gente viene de Gadara y de los alrededores y viene a ver al Gadareno, escuchan los rumores y vienen y buscan al Gadareno, tal vez con un poco de temor, y de pronto lo encuentran a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lamentablemente, nosotros muchas veces recurrimos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos ayuda y Él responde a nuestras oraciones, y cuando nos ha bendecido nos alejamos de Él. Este Gadareno no se alejó, no se fue gritando alegría y victoria y sintiéndose sano y en su completo control de sus pensamientos y de sus actitudes. No se fue, se quedó a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros, cuando somos bendecidos, cuando el Señor ha escuchado nuestras oraciones, nosotros nos alejamos y nos vamos y perdemos de vista a ese Jesucristo, pero Él se quedó a los pies de Cristo. Este hombre del relato nos muestra a nosotros lo que es correcto y nos coloca a nosotros, en verdad, a los pies de Cristo, y nos muestra dos cosas importantes. La primera, que la intención de conocer mejor a Cristo se refleja en el hecho de permanecer nosotros a los pies de Cristo. Cuando nos quedamos a los pies de Cristo, estamos diciendo: Cristo, quiero conocerte. Cuando nosotros mismos nos colocamos de corazón a los pies de Cristo, estamos diciendo: Señor, quiero una comunión contigo, quiero que tú me abraces, quiero aprender de ti, quiero que tú me hables y quiero escucharte. Colocarnos a los pies de Cristo significa que tenemos la intención de conocer mejor a ese Cristo que nos salvó, que nos liberó. Hay una segunda cosa, que cuando estamos a los pies de Cristo, entendemos mejor de Él, aprendemos más de Él, y entonces somos dignos del privilegio de servir a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque de toda la multitud, de todos esos hombres que antes eran cuerdos, de toda esa multitud hay uno que recibe una comisión de Cristo. De toda esa población de Gadara, nuestro Señor Jesucristo a este gadareno le dijo: ve y cuéntale a todo el pueblo lo que Dios ha hecho por ti. ¡Qué maravilloso! Al principio, cuando nosotros leíamos esta historia del Gadareno, decíamos: qué hombre despreciable, sucio, maloliente, despeinado, flacuchento, viviendo entre las tumbas del cementerio. Hasta da miedo este hombre. Qué despreciable se ve. Y de pronto está al final de este relato, sentado a los pies de Jesucristo, y Jesucristo le da una comisión, le dice: anda y dile a la gente lo que Dios hizo por ti. Tiene una comisión dada por el mismo Cristo. Es interesante, decía esto, porque muchas veces nosotros decimos en el púlpito, cuando enseñamos en las iglesias, decimos: Pablo, el primer misionero, el apóstol a los gentiles. Olvidábamos al Gadareno. Pablo fue después, el primero enviado a los gentiles por el mismo Cristo. Era este Gadareno. Qué despreciable decíamos hace rato, pues ahora tenemos que decir: qué envidiable, qué envidiable. ¿Te gustaría recibir una comisión del mismo Cristo? ¿Te gustaría ser usado por el Dios Todopoderoso para dar un mensaje a los demás? ¿Quién no quisiera eso? Y yo por eso digo ahora, nuestra vida refleja una actitud
de ser discípulos de Cristo? ¿Sentimos nosotros que estamos sentados a los pies de Cristo queriendo conocerlo mejor para tener el derecho y el privilegio de servirlo? Te voy a decir una cosa en esta noche. Jesús nos está buscando, Jesús te está buscando a ti y tiene un propósito para tu vida. Jesús te busca y tiene un propósito para tu vida. Has llegado en este momento a la orilla de tu vida. Espera que desciendas y te postres delante de Él y Él te liberará. Él te dará el privilegio de poder servirlo. Sentémonos en este día a los pies de Cristo. Sentémonos, ¿por qué no? ¿Qué perdemos? Solo ganamos, no perdemos nada. Sentémonos a los pies de Cristo en este momento y para el resto de nuestras vidas y disfrutemos de todo lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, puede hacer y quiere hacer con nuestras vidas. Que Dios los bendiga mucho, que el endemoniado gadareno nos dé una luz de esperanza en esta vida nuestra. Hasta la próxima, con la voz de las Escrituras, con Fabio. Gracias por venir.